RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas al mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, creo. Buenos días a todos. Saludos Santo director vice Foro Penal. Esta nueva entrega de Aquí se habla libertad, espacio que nos cede todos los martes a las 11 de la mañana, RCR 750. Pueden escucharnos a través del canal en vivo de RCR 750M en YouTube, también a través de rcr.tv y bueno, y después en diferido a través de nuestras redes sociales del Foro Penal. Vamos a estar en @Foro Penal, tanto en Instagram como en Twitter, y también en nuestra página web www.foropenal.com. Bueno, es un programa interesante. El día de ayer tuvimos un acontecimiento especial. Estaba pautada para iniciarse la audiencia de apertura de juicio de Javier Tarazona, Rafael Tarazona, y también de Omar de Dios García, y por circunstancias que no atinamos a precisar porque estábamos allí todas las partes, e incluso José Javier Tarazona ya había sido trasladado desde el SEBIN a la sede de los tribunales, pues se ordenó el diferimiento de la audiencia de estas personas, del inicio del juicio de estas personas, para el próximo 8 de agosto, ¿no? Además de esto, bueno, se han presentado situaciones importantes, situaciones delicadas que tienen que ver todas pues con la situación de los derechos humanos en nuestro país. Pero bueno, vamos a comenzar desde lo básico, desde el recordatorio de lo que fue el arresto y de lo que ha sido todo este proceso que se ha adelantado contra estos activistas de derechos humanos integrantes de la organización Fundarredes. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Bueno, básicamente Fundarredes es una ONG que se dedicó por mucho tiempo a hacer un seguimiento de la situación en los estados fronterizos de Venezuela, particularmente de lo que estaba pasando con los grupos irregulares allí y con la guerrilla que tienen pues asociados a estos estados fronterizos venezolanos, ¿no? En este contexto pues y cumpliendo pues sus funciones como activistas, como defensores de derechos humanos, no solamente denunciaban públicamente las situaciones que estaban viviendo, las situaciones que estaban padeciendo, sino además lo hacían a las autoridades, al Ministerio Público, denunciaban pues situaciones irregulares, que por cierto, hasta el día de ayer, y estamos hablando de que el día de ayer era el comienzo del juicio contra estos ciudadanos, hasta el día de ayer no se habían investigado, es decir, las denuncias que ellos formularon, que son las que en definitiva los llevan a sufrir este proceso arbitrario, no habían sido investigadas por el Ministerio Público. Entonces, fíjense ustedes qué contradicción. Al día de hoy, no solamente están presos arbitrariamente porque estaban haciendo lo que la Constitución te dice que tú puedes hacer, que es denunciar, que es de alguna manera reportar los hechos de interés nacional que estén teniendo lugar en nuestro país, sino además pueden estar presos sin que el Ministerio Público, o está preso en este momento José Javier Tarazona, corrijo, sin que en este momento el Ministerio Público se haya dado a la tarea de investigar si lo que estos ciudadanos están denunciando es verdad o no, porque eso es lo que debe haber hecho el Ministerio Público, ver si de verdad lo que estas personas estaban reportando estaba pasando o no en el país, lo cual es definitivamente muy irregular. Es decir, los vas a meter presos,
Además lo vas a meter preso cuando van al Ministerio Público a denunciar, lo cual es también bastante irregular, bastante grave. Pero además lo vas a meter preso sin ni siquiera investigar si lo que están diciendo es verdad o mentira. Eso es muy, muy grave. ¿Qué fue lo que pasó? Estos ciudadanos fueron detenidos el 2 de julio de 2021 en Coro, en el estado Falcón, cuando salían de la sede del Ministerio Público de esa entidad. Ya venían siendo perseguidos y hostigados por funcionarios del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Y de hecho, el día anterior, el 1 de julio de 2021, mientras estas personas estaban allá en Coro, haciendo su trabajo como defensores de derechos humanos, unos funcionarios del SEBIN se presentaron en las instalaciones del hotel en el que ellos se encontraban a buscarlos. Y como estos ciudadanos no se encontraban en las instalaciones, bueno, en ese momento no lograron arrestarlos. Sin embargo, el día del arresto, los tres se encontraban realizando labores propias de la ONG de Funderredes. Notaron que se continuaba pues este hostigamiento, esta persecución por parte de los representantes del SEBIN, y en vista de ello pues acudieron al Ministerio Público a formular una denuncia por persecución, por hostigamiento y a solicitar medidas de protección, porque ellos básicamente lo que estaban haciendo allí era su trabajo. Nadie que esté haciendo algo malo va a ir al Ministerio Público a denunciar. Nadie que esté haciendo algo que sea contra las leyes va a ir al Ministerio Público a abrir la posibilidad de que se investigue si está haciendo algo irregular o no. Eso no va a pasar. ¿Qué pasa? Que como ellos estaban haciendo lo que debían hacer, que es su trabajo como defensores de derechos humanos, ellos llegan a la sede del Ministerio Público, denuncian el hostigamiento, la persecución que estaban sufriendo a cargo de funcionarios del SEBIN, fueron atendidos incluso por un representante del Ministerio Público. Este representante del Ministerio Público les pide que esperen un momento y en ese momento de espera, al cabo de un tiempito, pues llega una comisión del SEBIN, una comisión de la FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, y sin mostrar ninguna orden de arrestos, ninguna orden de aprehensión, se los lleva, los sacan de la misma sede del Ministerio Público donde ellos estaban haciendo una denuncia y se los llevan y después lo ponen a la orden del SEBIN, ¿no? Desde ese momento estuvieron los tres detenidos, después se logró la libertad de José Rafael Tarazona y de Omar de Dios García, de libertad bajo cautelares, pero en este momento sigue preso José Javier Tarazona, como mejor se le conoce en el mundo de los derechos humanos, ¿no? Esta situación ya de por sí era bastante irregular, era bastante delicada. En el momento en el que los funcionarios se presentan, lo quiero repetir, lo quiero reiterar, en el momento en el que los funcionarios se presentan, no muestran ninguna orden de captura formalmente y válidamente emitida por ningún tribunal, y desde allí los trasladan, desde allá de Coro los trasladan a lo que se llama ahora el Centro de Procesados y Penados, lo estoy leyendo, Área Metropolitana de Caracas 1, máxima seguridad, que no es otra cosa que la sede del COI del SEBIN. Y no se les permitió en el momento ni contacto con sus familiares ni con sus abogados de confianza, ¿no? Después de un tiempito, el 3 de julio, después de transcurrir un par de días, el 3 de julio fueron presentados ante el Tribunal Tercero de primera instancia en funciones de control y se les imputaron allí, fíjense ustedes, los delitos de promoción e instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. Fíjense ustedes, les vaciaron básicamente las leyes especiales para mantenerlos encarcelados, ¿no? En ese momento el tribunal decretó pues la detención de estas personas por la supuesta comisión, mejor dicho, de estos tres delitos, ¿ok? Y después de esto pues tuvo lugar la audiencia preliminar, se logró eventualmente la libertad bajo cautelares de José Rafael Tarazona, de Omar de Dios García, pero sin embargo el Tribunal Tercero de Control no acordó la libertad, la excarcelación, ni siquiera bajo cautelares de José Javier Tarazona. Tuvo lugar la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar básicamente se repitió
todo lo que había pasado ya en la audiencia de presentación. Se presentó incluso un supuesto acusador privado en representación de un alto funcionario del país, que dice haberse sentido perjudicado y dice haber sido puesto en peligro por la actuación de Fundarredes, lo cual, sinceramente, después de leer el expediente, pues no tiene ni pies ni cabeza. Yo soy personalmente abogado de los tres, por eso lo puedo decir de esta manera. Y bueno, y después de esta audiencia preliminar se ordenó su pase a juicio. El juicio, supuestamente, como ya les dije, iba a comenzar el día de ayer, 25 de julio. Estábamos todas las partes presentes, incluso esa representación de esos acusadores privados de estos ciudadanos. También había sido trasladado, ya estaba en la sede del Palacio de Justicia José Javier Tarazona, había sido llevado allí por los funcionarios del SEBIN, pero sin embargo sin mayor explicación y sobre la base de la supuesta falta de traslado que no era real, se dio este diferimiento de esta apertura de juicio. Esta es una detención arbitraria por muchas razones, ¿no? Algunas de las cuales ya las adelantamos, pero yo creo que es bueno revisarlas, es bueno adelantarlas, ¿no? Es bueno que tengamos claro qué está pasando. Primero, esta detención se fundamenta en un procedimiento judicial que tiene claros tintes políticos. Es decir, es una persona poderosa del gobierno que dice que al haber cumplido Fundarredes su función de denunciar y de seguir denunciando, porque de hecho lo siguen haciendo, las irregularidades que se están presentando en estos estados fronterizos, dice esta persona que se le puso en supuesto riesgo, ¿no? Y de esta manera pues se estigmatiza a los defensores de derechos humanos, básicamente por decir lo que el gobierno no quiere que se diga, lo que el gobierno no quiere que se sepa. Esto implica pues una inobservancia, yo diría que total, de las normas internacionales que rigen este tipo de procesos. No se trata de un juicio imparcial, no se trata de un juicio objetivo, no se trata de un juicio justo, ¿ok? Y esta privación de libertad sobre estas bases es definitivamente una detención arbitraria. Pero además una detención arbitraria porque es una represalia contra defensores de derechos humanos por hacer su trabajo, por hacer lo que nosotros hacemos, por denunciar, por reportar. Yo siempre he dicho que uno de los peores errores que ha cometido primero el gobierno de Chávez y ahora el del señor Nicolás Maduro es el de no apoyarse en los defensores de derechos humanos para que le ayudemos a ver en los rincones oscuros del país, lo que el gobierno no ve o no quiere ver. La peor manera de enfrentarse a un problema es negando su existencia. Si un defensor de derechos humanos frente a un poder, frente al Estado, frente al gobierno, le está reportando a ese Estado, a la representación del poder, que ese problema existe, le está aportando pruebas que demuestran la verdad de lo que se está afirmando, y además se está poniendo a la orden de las autoridades, como lo hacemos nosotros siempre en el Foro Penal, para apoyar en lo que sea necesario para que la situación de violación a los derechos humanos cese. El poder más bien debería apoyarse, vernos como aliados a los representantes de las ONG y no vernos como enemigos, que es lo que lamentablemente dentro de esta lógica del enemigo interno, así se le llama, es lo que ocurre con los defensores de derechos humanos, por lo menos los defensores serios de derechos humanos en nuestro país. Más de 200 ataques, por cierto, reportaba recientemente el Centro para los Defensores de Derechos Humanos y la Justicia de la Universidad Metropolitana. Más de 200 ataques contra defensores de derechos humanos se han registrado en los últimos tiempos en nuestro país, y esto lo que revela es una clara intención, primero, de querer estigmatizar, criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, y en segundo lugar es una clara evidencia de que al poder no le interesa solucionar las situaciones que son las que nos dan trabajo a nosotros los defensores de derechos humanos. Por el contrario, quiere taparlas, quiere ocultarlas, quiere que no se sepan, quiere que de alguna manera todo esto quede en la absoluta impunidad, en la absoluta oscuridad. Y esto es negativo no solo para los defensores de derechos humanos, esto es negativo para todo el país, porque cuando se violan los derechos humanos de una persona, se violan los derechos humanos de todas las demás. Y en esto no hay distinciones, en esto no hay tintes ni colores políticos, porque el día de mañana, por ejemplo,
víctima de un abuso policial puede ser cualquier persona que no esté de acuerdo con el poder, que critique, que cuestione el poder, pero también puede serlo una persona que esté de acuerdo con el gobierno. Y, por ejemplo, a nosotros en el Foro Penal nos ha tocado muchas veces defender gratuitamente a personas cercanas al gobierno, afines con la ideología política del gobierno, que quedan presas dentro de esta vorágine represora que no tolera ningún tipo de disenso, no tolera ningún tipo de queja, ningún tipo de crítica contra el desempeño del poder. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que yo quiero rescatar con esto. Quiero rescatar que el día de mañana cualquier persona puede ser víctima de una violación a los derechos humanos y a nadie le interesa que estas situaciones continúen, ni a los que están de un lado de la acera política, ni a los que están del otro lado de la acera política. Por eso que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Y lo vamos a seguir haciendo y siempre lo decimos, independientemente de quién sea el que esté en el poder, porque hoy están unos en el poder, pero mañana pueden ser otros. Y esos otros que estén en el poder, mañana, por ejemplo, hipotéticamente, podrían perfectamente también incluir en estas malas prácticas de violaciones a los derechos humanos. Y más allá de cuál sea el tinte político de sus ideas, nosotros tenemos la obligación de reportarlo, de denunciarlo e incluso de acudir a las instancias internacionales si es necesario para destacar estas situaciones y para solucionar estas situaciones, incluso promoviendo el cambio de políticas públicas para que los representantes del poder, los agentes del poder no violen los derechos humanos. Y vuelvo y repito, esto es algo que nos interesa a todos, esto no tiene tinte político. Por supuesto, no hay nada más político que la lucha del ciudadano por controlar al poder, porque esa balanza siempre está moviéndose, ¿no? El poder trata de alguna manera de ejercerse de una forma que quizás es abusiva, los ciudadanos tratan de poner un contrapeso a eso, y eso es regular, eso es normal dentro de cualquier esquema democrático. El problema está cuando el poder se ocupa de estos temas no solucionándolos, no promoviendo una discusión abierta y franca sobre los tópicos que pudieran ser del interés de la ciudadanía, sino por el contrario, teniendo o tratando a las personas que reportan, que denuncian las irregularidades como enemigos, como una suerte de enemigo interno contra el que además, lamentablemente, todo vale, porque el problema con estas situaciones es que se violan reiteradamente y sistemáticamente las normas básicas del debido proceso. Yo siempre lo digo, a mí la gente me dice, no, es que tenemos que cambiar la Constitución, tenemos que cambiar las leyes. Fíjense ustedes, el mismo gobierno, desde que se abrió formalmente la investigación ante el Tribunal Penal Internacional, ha hecho algunos cambios puntuales en algunas leyes, el Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo, con mira supuestamente a hacerlo más respetuoso de los derechos humanos. Pero es que el problema no está en las leyes, el problema está en la aplicación práctica de las leyes, en el día a día de esas leyes. Nosotros tenemos, por ejemplo, una Constitución que, con todas las críticas que se le pueden hacer, tiene un muy completo y muy trabajado catálogo de derechos humanos. Eso está muy bien en la Constitución, eso está muy bonito ahí en la Constitución, pero si eso no se traduce en la efectiva, material y concreta protección de los derechos humanos de los ciudadanos en el día a día, en el desempeño del funcionario policial, en el desempeño del Ministerio Público, en el desempeño de los tribunales, si esa letra se queda allí muerta, no nos sirve de nada tener ese catálogo bellísimo de normas si esas normas no se aplican, ¿no? Y sobre todo, no nos sirve de nada tenerlas allí si el poder solo las invoca a conveniencia. Es decir, solo las invoca cuando le interesa, de alguna manera, hacer valer un punto de cualquier, de cualquier narrativa que esté interesado en sustentar o en consolidar. Ese es el punto, ese es el problema que tenemos acá. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente, con los queridos colegas de Fundaredes. El día de ayer, como les decía, estaba pautado el inicio de la audiencia de juicio. Allí estuvimos todos, estuvo conmigo la doctora Rachel González, yo personalmente como defensor de estas personas, pues estuve allí pendiente y presente en tribunales. Estaba presente también el Ministerio Público, ya había sido trasladado José Javier Tarazona, estaba allí José Rafael Tarazona, estaba Omar de Dios García, estaba el representante de esa parte acusadora, ese alto funcionario,
estaba también el tribunal, evidentemente constituido con su secretario, con su alguacil, con el juez, y sin embargo, misteriosamente se decidió postergar, se decidió posponer la apertura del juicio para el próximo 8 de agosto. Ahí estaremos, eventualmente, ahí estaremos con él. Una de las cosas que hay que destacar además en este caso es que José Javier Tarazona ha planteado dos situaciones muy importantes. La primera es su delicado estado de salud. Como todos sabemos y se ha denunciado muchísimas veces, la sede del SEBIN en el Helicoide no es una institución que esté habilitada ni que cumpla con los estándares mínimos que tienen que cumplir las instituciones en las que las personas tienen que permanecer recluidas por largo tiempo. Eso primero fue diseñado para ser un centro comercial originalmente, después fue de alguna manera absorbido por el poder y sirvió de sede a lo que en su momento fue la DICIP, ahora SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, pero no están sus instituciones, sus instalaciones, mejor dicho, o esta institución habilitada para ser un centro de reclusión de largo plazo. Esto implica que las condiciones allí pues, son en general insalubres, el agua es escasa, es poca, la higiene que se mantiene en estos lugares, a los reclusos allí no se les permite, o muy rara vez se les permite tener acceso a la luz solar, permanecen incluso en esta situación de pandemia. Nosotros lo denunciamos incluso ante la Cruz Roja Internacional, que por cierto no nos prestó atención, ni siquiera nos respondió a este tema. Incluso en pandemia a las personas que están allí se les forzaba a convivir o a estar al lado de otras personas que estaban enfermas, aumentando así el posible riesgo de contagio de, por ejemplo, el COVID o de alguna otra enfermedad como la tuberculosis, que es una enfermedad muy presente en los centros de reclusión de Venezuela. Sufren ellos afecciones cutáneas de la piel, porque claro, si no tienes acceso a una adecuada higiene, pues en algún momento la piel te va a pasar la factura, ¿no? Además, José Javier Tarazona presenta un cuadro grave de hipertensión. Es una persona que necesita urgentemente tratamiento médico. Esto se ha denunciado en infinidad de oportunidades. Incluso el día de ayer lo reportamos de nuevo al tribunal. El tribunal dice que es que no tiene constancia de que eso sea así, pero es que también la medicatura forense, que fue la que hizo el examen de Tarazona, en el que constan estas afecciones de salud que padece y que necesitan atención urgente e inmediata, pues tampoco han remitido las actuaciones al tribunal. Entonces estamos en una especie como de cadena de irregularidades que en definitiva está convirtiendo la prisión de José Javier Tarazona en un acto mucho más oneroso de lo que ya por sí mismo la prisión es, o por sí misma la prisión es, ¿no? Es algo bien delicado. Esa es la primera situación importante que debe denunciarse en el caso de José Rafael Tarazona, pero también hay que denunciar que no lo supimos nosotros en el momento. Nosotros entramos en su defensa ya para el momento de la audiencia preliminar. En su momento él reportó graves malos tratos y torturas que sufrió a cargo de algunos funcionarios de esta institución. Esto no ha sido investigado. Nosotros lo reportamos tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Dirección de Derechos Humanos, antigua Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, pero esto no se ha investigado. El tribunal tampoco ha tomado las debidas previsiones para verificar cuál fue la entidad y la gravedad de estas torturas, y este delito entonces en particular, estas torturas, estos tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra José Javier Tarazona, pues hasta este momento siguen no solamente impunes, sino sin una investigación válida que de alguna manera esté dirigida a determinar quiénes son los responsables en todos los niveles, no solamente los ejecutores materiales, sino quienes en los diferentes niveles de la cadena de mando pues pueden haber autorizado o haberse hecho de la vista gorda con relación a estas situaciones tan delicadas, tan comprometidas, tan complejas que se están viviendo allí. No es la primera vez que se nos reportan situaciones parecidas, específicamente en esa sede de reclusión, en el Helicoide del SEBIN. Es algo que se ha denunciado hasta la saciedad. Pero lo peor de todo esto no es que no es solo que sucedan estas cosas que no deberían suceder, sino que luego no se investigan. Entonces hay como una política de Estado dirigida a
procurar la impunidad de los culpables de estos graves crímenes, de estas graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, ya son las 11:30. Con esto cierro yo entonces esta primera parte del programa y los invito a quedarse con nosotros después de este corte que vamos a hacer para seguir escuchando un poco más de Aquí se habla libertad. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, buenos días, estamos de vuelta aquí con un poquito más de Aquí se habla libertad, espacio que nos cede todos los martes de 11 a casi las 12 del mediodía, RCR 750M, al Foro Penal, para que hablemos pues de la situación, de la represión, de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, seguimos con algunas informaciones importantes. Yo quiero destacar también, la semana pasada nos fue reportado por nuestro coordinador de pueblos indígenas, Ornar Ortiz, una situación bien delicada, una situación bien compleja, que tiene que ver con el asesinato de 3 indígenas de la etnia Jibi, que fueron asesinados en Guarataro, en el municipio Sucre del estado Bolívar, por grupos irregulares. Se trata de, los voy a leer acá, Wilmer Rodríguez Pérez, Divier Rodríguez Pérez y Jesús Dadure González, los dos primeros de 33 y 32 años respectivamente, y el último de 43 años, ¿no? Fueron asesinados según la denuncia, el reporte que nos pasa Ornar Ortiz, por grupos estructurados, armados, que dentro de lo que es esto del arco minero, que no es solamente ya un ecocidio grave de lo que está pasando allá en el sur de nuestro país, se ha convertido también en una fuente inagotable de violaciones graves a los derechos humanos. Y al parecer las autoridades pues han perdido el control de esas zonas, ¿no? Al parecer, digo, ¿no? Eso hay que investigarlo con más detalle, pero es una situación bastante grave, porque los que están padeciendo directamente estas situaciones, estos
abuso son los indígenas, los habitantes de esas etnias originarias de nuestro país, que son los que normalmente pueblan esas zonas, y es delicado, ¿no? También reportó recientemente nuestro coordinador de pueblos indígenas, Olnar Ortiz, que la madre de Borges Sifontes, que es un muchacho que es testigo del caso del asesinato de 4 indígenas Yanomami, allá en Parimabé, también allá, por allá abajo en el estado de Bolívar, está recibiendo amenazas. ¿Por qué? Porque esta persona, este joven que está arbitrariamente retenido, por decirlo de alguna manera, en el hospital militar aquí en Caracas, pues es un testigo clave de lo que ocurrió en aquel supuesto enfrentamiento entre fuerzas militares venezolanas y estos indígenas Yanomami, que condujo a la muerte de 4 indígenas de esa etnia, ¿no? Entonces, esta ciudadana, la madre de Borges Sifontes, está recibiendo amenazas y se acudió a la Fiscalía con competencia en materia indígena, la Fiscalía 91 con competencia indígena, a reportar y a denunciar estas amenazas, sin que hasta la fecha tengamos tampoco respuesta, ¿no? Una situación bien compleja, bien delicada la que están pasando nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Recordemos que antes de esto se habían presentado otras situaciones, como por ejemplo la situación de Cumaracapay, que tampoco han recibido formal respuesta de las autoridades, y yo creo que todo esto es importante destacarlo, es importante mantenerlo sobre el tapete, porque aunque pase allá lejos, en el sur del país, es algo que, como lo decía al principio del programa, nos afecta a todos podemos eventualmente ser víctimas de este tipo de abusos. Y fíjense, aquí no importa y no tiene ninguna relevancia de qué partido político eres, ni cuál es tu ideología política. Si tú eres un ser humano y estás plantado frente a una autoridad que tiene el poder de violar tus derechos humanos y de alguna manera te conviertes en blanco de esa autoridad porque la criticas, porque la cuestionas, pues puedes ser víctima de una violación a los derechos humanos, ¿no? Esto es algo bien delicado que estamos destacando, ¿no? Sigue también la situación de los presos políticos. Ya vamos a hacer lo que es el reporte de la máquina de la represión. Sigue pues esta situación, lo vamos a reiterar después, pero son 244 presos políticos al día de hoy. Entre ellos tenemos a 13 mujeres, dentro de las que está, yo siempre quiero mencionarla, Emilendris Benítez. Emilendris Benítez está presa en el INOF, una detención francamente arbitraria. A Emilendris Benítez la detienen estando embarazada y los maltratos que sufrió le producen el aborto. Lo peor del caso es que ese producto de su concepción, ya una vez que fue removido de ella, pues nadie supo nunca qué pasó con él. Ella perdió entonces no solamente un hijo, sino que nunca supo qué pasó con el cadáver de su niño, por decirlo de alguna manera, por decirlo así. Y además está presentando ahora gravísimos, muy graves problemas de salud. Y no hay manera, es increíble, no hay manera de que las autoridades tomen nota de esta situación y de que la sometan a los tratamientos médicos que necesitan. Esto es una constante en los casos de prisión por motivos políticos, la falta de atención médica, que es una forma de maltrato, que es sistemática, es generalizada. Las personas reportan diferentes afecciones, la mayoría de ellas, por cierto, producto o de los maltratos que se sufren mientras se es arrestado o de las condiciones inhumanas en las que están nuestros centros de reclusión. Y después de que se reportan estas situaciones, pues no reciben el tratamiento médico que necesitan. Reitero, esto es sistemático, esto pasa continuamente, ¿no? Y fíjense, es uno de los puntos en los que el poder podría poner la atención, podría poner la lupa y solucionarlo, porque no es tan complicado determinar quiénes necesitan atención médica y facilitar esa atención médica. Sin embargo, eso nunca ocurre. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Venezuela está este abuso de la detención preventiva como parte de estas armas de la intolerancia política. Trae consigo no solamente el hecho de estar privado de libertad, sino de sufrir físicamente y en tu salud diferentes situaciones que incluso pueden poner en peligro hasta tu vida, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que pasó
en enero del año pasado con este indígena Pemón, Salvador Franco, que murió en la cárcel de tuberculosis y de desnutrición, pese a que había sido reportado continuamente, que tenía problemas graves de salud. Esto nunca fue atendido, a esto nunca se le prestó atención y esto condujo pues a la muerte de esta persona. Son 11 ya los presos por motivos políticos que mueren estando presos bajo custodia del Estado, lo cual sitúa la responsabilidad de sus muertes directamente sobre los hombros del Estado. No porque lo diga yo, sino porque así lo dice la Constitución, lo dice el artículo 46 de nuestra Carta Magna, lo dice también el artículo 43 de nuestra Carta Magna, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso yo les decía antes, fíjense que delicado esto de tener una Constitución que tiene normas que deben ser respetadas, pero que al final no se respetan. Ese es el punto. No es solamente tenerlo allí muy bonito y entonces ya los organismos internacionales dicen, miren, no, pero es que tenemos estas normas bellísimas de tutela de los derechos humanos. Eso no basta. Hay que proteger a los derechos humanos ya en la práctica, más allá de lo que digan las leyes y dentro del contexto de lo que digan las leyes. Si todo eso se queda en letra muerta, pues la verdad no estamos haciendo nada, ¿no? Es una situación bien complicada, bien delicada, ¿no? Creo que nos toca hablar, quiero ya antes de despedir el programa en unos minuticos, que ya nos va a tocar, quiero que nuestro equipo de producción se ponga las pilas porque vamos entonces a la máquina de la represión. Ajá, los agarré fuera de base. La máquina de la represión. Pues no la pudimos poner. Pero bueno, básicamente, al día 25 de julio de 2022 tenemos 244 presos por motivos políticos en nuestro país. 129 son militares, 115 son civiles. Esto de acuerdo, por supuesto, a los registros del Foro Penal. 13, como ya les dije, son mujeres, 231 son hombres. Todavía hay un adolescente arbitrariamente preso, detenido por motivos políticos, y el resto, 243 personas, son adultos. ¿Okay? De este número, este es un dato muy importante, de este número, 182 no han sido condenados. Y de estos 182 que no han sido condenados, 114 no han empezado ni siquiera el juicio y ya tienen más de 3 años privados arbitrariamente de su libertad. ¿Y por qué yo pongo el acento sobre esto? Porque con la reforma reciente del Código Orgánico Procesal Penal, que se planteó además como uno de estos pasos adelante en lo que es el respeto a los derechos humanos, y así se presentó y se dispuso pues con bombos y platillos. Una de las cosas que se precisó fue que en principio las personas no pueden estar preventivamente detenidas, es decir, detenidas sin haber sido condenadas por más de 3 años, como un límite máximo, o en todo caso por un plazo que no puede exceder el término mínimo de la pena aplicable a un delito, ¿no? Tenemos 114 personas que no han sido condenadas, que tienen más de 3 años, presas. Algunos de ellos incluso tienen hasta 5 y 6 años presos preventivamente sin que haya siquiera comenzado su juicio, y eso es algo bien delicado. ¿Por qué esto es delicado? Porque esto es lo que refleja, lo que demuestra, yo siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, es que el proceso penal en Venezuela se ha desnaturalizado. El proceso penal en Venezuela se supone que debe ser para, de alguna manera, servir de herramienta para la determinación de la verdad por las vías jurídicas, debe ser una herramienta de la justicia, y además se supone que mientras tú estás procesado, es decir, mientras no has sido condenado, a ti te amparan 2 derechos fundamentales. El primero, el de la presunción de inocencia. Tú tienes derecho a ser tenido como inocente y tienes derecho a ser tratado como inocente. ¿Por qué? Porque no hay una condena contra ti, una condena válida, una condena formal. Pero además tienes el derecho a ser juzgado en libertad, lo dice el primer numeral del artículo 44 de nuestra Carta Magna. Una persona que está siendo investigada penalmente tiene el derecho a ser juzgada en libertad.
será juzgada en libertad, así lo dice textualmente la Constitución. De manera tal que cuando a ti se te mantiene preso preventivamente sin haber sido condenado por incluso un plazo mayor del que permite la ley, no solamente tu detención es arbitraria, sino que se demuestra claramente que la intención en este momento o en ese momento para ese juicio del poder es la de convertir al proceso penal en sí mismo ya en la pena. Es decir, el hecho de que a ti te procesen, más allá de que se determine si eres inocente o no, el hecho de que a ti te procesen, ya eso por sí mismo debe ser un castigo, una especie como de sanción anticipada. Y esto es muy grave porque violenta parámetros importantísimos que han sido reconocidos por todas las instancias mundiales de tutela de protección a los derechos humanos, que tienen que ver con los estándares que deben regir la prisión o la detención preventiva. Nunca debe ser usada como una especie de pena anticipada, nunca debe ser utilizada como una especie de castigo anticipado, y en todo caso debe ser excepcional. Solamente cuando no puedan satisfacerse las necesidades del proceso con otras medidas distintas de la reclusión, es cuando eventualmente se puede empezar a pensar en la detención preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Venezuela, de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes, la libertad es la regla. Durante el proceso penal, estar libre es la regla, es la pauta, no es la excepción. Pero sin embargo aquí está todo torcido, aquí está todo al revés. La libertad en un proceso penal se ha convertido en la excepción, mientras que la detención preventiva se ha convertido en la regla. Y esto es muy grave porque, como ya les decía, no solamente tiene unas consecuencias inmediatas en estas personas que, imagínense ustedes, pasan 2, 3, 4, 5, 6 años, 7 años detenidos y luego son absueltas, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese tiempo que se le quitó de vida, que se le quitó a esas personas? ¿Quién se los repone? Se supone que hay mecanismos para que el Estado indemnice, pero esos mecanismos nunca se utilizan, nunca funcionan. Entonces, además eso trae un efecto directo en la salud de las personas. Una persona que entra en una cárcel no es la misma persona que sale de la cárcel, ni desde el punto de vista físico ni desde el punto de vista psicológico. Eso se llama prisionización, es un efecto criminológicamente estudiado que tiene la reclusión en cualquier persona, no solamente en los presos políticos, sino en cualquier persona. Pero es que además se violenta este estado natural de inocencia que se debe preservar, que se debe presumir, hasta que por lo menos existe una sentencia condenatoria definitiva y firme. Mientras esa sentencia condenatoria definitiva y firme no exista, no hay entonces posibilidad de que a esa persona se le aplique una sanción anticipada. De forma tal que entonces violentar estos parámetros constitucionales, legales e internacionales que rigen la excepcionalidad absoluta de la detención preventiva es de alguna manera violar los derechos humanos de las personas. Y bueno, ya con esto vamos cerrando nuestro programa. Como les decía al principio, bueno, vamos a estar muy pendientes de no solamente del juicio el caso de Fundarredes, de José Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar Díaz García, sino de todos estos juicios que se están adelantando ahora. En el foro penal tenemos a todos nuestros voluntarios en este momento abocados a todos estos procesos penales que han ido avanzando muy poco a poco, pero han ido avanzando, en los que se está pues allá adelantando juicios. Por ejemplo, el caso de la operación Gedeón, el caso del supuesto magnicidio, de Valladares, del profesor Eloy Rivas, etcétera. Aquí se están adelantando toda una serie de procesos, no solamente en su fase intermedia, sino en su fase de juicio, que bueno, que nos tienen bastante ocupados en realidad, y que tenemos que tener siempre también sobre la mesa. ¿Por qué? Porque recordemos siempre, como siempre lo destaco, y haga la redundancia, que el peor enemigo de un preso político es el olvido. Nuestro trabajo es no olvidar. La peor condena contra un preso político es la del olvido. La peor sanción, el peor castigo contra un preso, contra un perseguido político es el olvido. No tenerlo siempre presente. Y además es un acto de falta de solidaridad, el no recordarlos, el no tenerlos en nuestra mente continuamente en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque, lo reitero, el día de mañana puede ser tú, el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros el que esté en esa situación, arbitrariamente detenido por motivos políticos, y lo menos que querríamos es que las personas se olvidasen de nosotros y nos dejaran allí en esa oscuridad del olvido, per secula seculorum. Pero bueno, ya con esto terminamos entonces.
Me despido a nombre de, por supuesto, nuestra ONG, Foro Penal. Les invito a visitarnos en nuestra página web www.foropenal.com. También en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @foropenal. Les invito también a ver la reposición de este programa, si lo agarraron tarde, que se transmite también a través de nuestra página web, Foro Penal. Me despido también en nombre de la emisora RCR 750M, de su dirección general, de Jaime Nestares, de su producción general de Willy Arcaya. Hoy tenemos a Génesis, particularmente en la producción particular y especial de este programa, de nuestros amigos de los controles y de todos y cada uno de todas y cada una de las personas que nos permiten, pues, dentro de este breve espacio que tenemos, hablar con ustedes de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Recuerden, no hay que hacer justicia por propia mano, pero sí está en nuestras manos que se haga justicia. Nos vemos y nos hablamos la semana que viene. Hasta luego. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.